Hola, hola. Dios los bendiga. Bendiciones, Dios los bendiga a todos, ¿cómo están ustedes? Más tempranito hoy, ¿eh? Los sorprendimos, ¿verdad? ¿Mm? Lo que pasa es que ya nos habíamos acostumbrado al horario de las 20 y bueno, eh, yo hoy estuve avisando, ¿no? Para poder conectarnos, que iba a ser un poquito más temprano, porque por el tema de que se hace muy tarde y por ahí, bueno, los hermanos ya es plena hora de la cena, la hora de la cena, entonces, bueno, vamos Amén. a tratar de que sea de lunes a viernes, de lunes a sábado a las 19 y los domingos a las 18. Así que, bueno, Dios los bendiga. ¿Cómo están Amén. ustedes? Permiso para entrar en sus hogares. Ahí está la hermana Susi, bienvenida hermana, la primera ahí, Ahí fiel la estamos hablando. hermana, gloria a Dios. Este, un día más en la presencia del Señor, un día más para compartir, para estar con todos ustedes. Así que bueno, qué bueno que es el Señor que nos regala un día más, ¿no? Así que bueno, gloria a Dios, Amén. bendiciones. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, aquí acomodando lo que es la tecnología, ¿eh? La Acomodando para música, ver la música, el otro teléfono para ver los mensajes, para poder contestarle a ustedes los mensajes aquí. Cuando el que está de este lado es el que atiende los mensajes y la música, todo esto. Así que amén, Señor. para que el otro que está ahí se encargue solamente de la palabra, mi esposa, y no tengan que estar preocupándose Bienvenida hermana si Marcela, está más hermano alto o no. Walter, Dios Amén. los bendiga Dios a los todos, bendiga. buenas tardes, tarde, ¿no? Es tarde noche, pero ya es tarde todavía, un poquito más temprano, para que el hermano pueda ir a hacer los ñoquis tan ricos, eso que hace hermano Walter, que vimos la fotito. Bueno, que se nos hacía agua a la boca con esos ñoquis, así que bueno, gloria a Dios, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha bien? ¿Eh? Se escucha bien, no hay interferencias, bueno, los van poniendo ahí abajo si se escucha bien, si se ve bien, porque a veces la señal, bueno, la señal a veces, acá no, pero bueno, a veces en los hermanos se va perdiendo dependiendo del internet que tienen todos, así que bueno, gloria a Dios, es bueno el Señor que nos permite compartir este maná diario, ¿eh? El alimento de Amén. cada día es como uno que todos los días en su casa siempre algo, con algo se alimenta, una tacita de té, un pedacito de pan, una galletita, algo siempre hay en nuestros hogares, para los hijos de Dios, que Dios va proveyendo para poder alimentarnos, ¿verdad? Amén. Amén. Así que Así. bueno, bienvenido Johnny, ¿cómo estás? Bendiciones, bendiciones a tu familia también. Dios bendiga a la familia de cada uno de ustedes que se están, bueno, se están conectando ahí. Hoy ha sido un día frío, un día bastante frío, donde, bueno, a veces los calefactores No no da alcanzan abasto. a calentar todo, ¿no? Acá el departamento es muy grande y bueno. Así que bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Ahora vamos a hacer una oración ahora, en instantes más. Así que bueno, algo que quieras decir, Juan. Sí, bueno, un día más de lo que es el maná diario, ¿eh? Y estuvimos en parte también viendo, ¿no? Porque a veces dice, bueno, y es beneficioso acostumbrar a la gente al maná diario. Y eso lo sabrá Dios, yo creo que sí, porque la palabra es Amén. buena, ¿no? La palabra es el alimento. Así como el Señor todos los días, cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, traía el maná diario, ¿eh? Aunque el pueblo a veces Mm, renegaba, ¿no? Y bueno, vamos a encontrar algunos que por ahí van a renegar y no van a querer comer, bueno, no mirarán y ya se arregla. Pero el maná diario va a estar siempre, porque la idea es que en este tiempo donde escasea la palabra, porque entendemos de que se está complicado no hacer las reuniones, pero hay muchas iglesias en la ciudad. En la iglesia, no sé, pero debe haber cerca de más de 300 iglesias en la ciudad de Mar del Plata. Y sería bueno de que se pudiera hacer 300 vivos por día, ¿no es cierto? Inundar de la palabra de Dios las redes sociales. Y nosotros tenemos muchos pastores conocidos, muchos agregados, y que tal vez no están dando diariamente o seguido, sino que están acostumbrados también, solamente por ahí son los miércoles, los sábados y los domingos, y a veces los domingos nada más.
y yo creo que la gente necesita comer todos los días. Necesita comer. El día de mañana, cuando podamos reunirnos y bueno, tengamos los cultos en el local, entonces vos decís, bueno, esos días no daremos, pero yo no creo que sea mal de que la gente se acostumbre a comer todos los días, porque uno, para nuestra vida diaria y natural, el cuerpo necesita un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena. Amén. Tal vez los que están trabajando, otros cambian las actividades, entonces por ahí tienen desayuno, almuerzo y cena, pero 3 comidas diarias tiene que tener, y nosotros, para que nuestro cuerpo funcione bien y esté sano, esté fuerte y pueda soportar el trabajo del día y el desgaste del día, para que esa energía se pueda recuperar. Y bueno, y esto es igual. Si usted no come de la palabra de Dios, entonces va a quedar flaco espiritual, y cualquier peste del diablo, ¿no es cierto? Cualquier peste espiritual, cualquier bicho que anda dando vuelta, se les va a pegar. ¿Por qué? Porque de una vuelta, me acuerdo que el pastor Daniel Campbell decía una enseñanza de un pastor que nosotros conocimos, que era un misionero americano que daba clases aquí en Mar del Plata, tal vez algunos lo conozcan, el pastor Daniel Campbell. Él, me acuerdo que nos dio a nosotros una clase magistral de lo que era Daniel y Apocalipsis, y entonces él decía, cuando el calefactor está prendido, las moscas no se posan sobre el calefactor. Está el fuego ahí. Claro, pero cuando el calefactor está apagado, vos ves que hay moscas paradas arriba del calefactor. Entonces, ¿no? Hay una parte en la palabra, ¿no es cierto?, que a Satanás también se le llama el señor de las moscas, ¿no? Porque las moscas vienen donde hay algo podrido, o hay algo sucio, algo turbio. No, está frío. Y está frío, y andan buscando cómo entrar y cómo comer. Entonces, qué mejor que tener el calefactor prendido, el calefactor espiritual prendido, Amén. Y que no se pose ningún bicharraco extraño sobre nuestras vidas, sino que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo esté prendido, y eso es a través de la palabra. Si usted, el maná es Cristo, el maná es Cristo. Si usted come todos los días, es Cristo. Además de que al dejar de alimentarnos, la fe se va debilitando, y cuando la fe se debilita bajan las defensas, y cuando bajan las defensas nos podemos enfermar. En este caso sería enfermarnos espiritualmente, ¿no? Nos desanimamos, nos deprimimos, nos angustiamos, nos amargamos, y a veces queremos dejar todo, ¿no? Agarramos y decimos, bueno, no, ¿para qué voy a ver todos los días? Voy a alimentarme todos los días, bueno, veo los domingos nada más. Bueno, todo depende de la decisión de cada uno, ¿no? Yo creo que uno necesita el alimento, así como ustedes, nosotros también tratamos de alimentarnos, tratamos de estar leyendo la palabra, orando. Hoy no hemos podido orar juntos porque él salió y no nos pudimos encontrar en todo el día, pero bueno, seguramente que lo vamos a hacer hoy. Todos los días compartimos juntos la oración, aunque por ahí tenemos nuestro tiempo de oración a solas con Dios, pero también nos gusta orar juntos, ¿no? Orar como familia, compartir como familia, porque es diferente cuando uno lo hace solo. Uno tiene que hacerlo solo, como hacía Jesús, que él se retiraba y había tiempos que él quería estar a solas con su Padre, ¿no? Y era el Hijo de Dios, no era Dios mismo. Con más razón nosotros necesitamos tomarnos tiempo con el Señor, aunque sea para compartir una palabra, leer la Biblia y poder meditar, ¿no? Meditar, agarrar un salmo, no sé, cualquier parte de la palabra y poder alimentarnos, ¿no? Nutrirnos de la palabra de Dios, Este es el tiempo que Dios está preparando para todos nosotros, ya que tenemos que estar encerrados y tenemos que estar o salir lo menos posible, de poder aprovechar este tiempo, del día de mañana que pase toda esta etapa, decir, bueno, yo tenía que haber aprovechado en el tiempo que estaba la cuarentena de orar más, de leer la palabra, bajar estudios bíblicos, hacer estudios bíblicos, que también nos sirven. Yo a veces bajo estudios bíblicos, los mando a mi propio correo para tener, ¿no? Para que no se pierdan, ¿no? Bienvenida a la hermana Janet, que se está conectando desde allí de Perú. La hermana Janet se puede contactar con la hermana Juliana. Tenemos una hermana que es también peruana,
Después yo la voy a contactar con la hermana, creo que tiene familiares en Perú, la hermana Juliana, y también es de nuestra congregación. Le damos la bienvenida a la hermana Alejandra, Paola, Dios te bendiga, hermana. El hermano Gustavo Pérez, bienvenido, Amén. hermano, futuro alumno del seminario. Y bueno, estuvimos hablando hace un ratito sobre algo que nos apasiona a nosotros, que son las almas. Yo creo que el propósito más grande, la visión más grande que tiene que tener un cristiano es reconciliar al mundo con Dios. Esa es la visión, no ser egoísta, decir yo tengo mi propia visión, yo voy a hacer esto, no. Acá la visión que más importa es ganar, reconciliar al hombre con Dios. Esa tiene que ser la visión, digamos, primaria, la visión más importante. Y la gran comisión que sirve predicar el Evangelio a todas las naciones. Y a veces la gente dice, no, pero yo no tengo llamado a ser un misionero. Bueno, pero Dios te está diciendo primero en Jerusalén. Jerusalén podríamos decir que sería Mar del Plata, Argentina. Entonces nosotros podemos evangelizar aquí, en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro territorio. Dice Judea, Samaria y hasta el último en la tierra. O sea, puede decir Mar del Plata, Argentina, o la provincia argentina y al mundo. O sea, podés evangelizar simultáneamente. Vos podés, si tenés la oportunidad de viajar e ir a predicar, pero también podés hacerlo en tu lugar, en tu barrio, con tus vecinos, empezando desde el lugar donde uno vive. Entonces, y hay gente que dice, pero yo no soy evangelista. Pero sin embargo la palabra de Dios dice que hagamos obra de evangelista. O sea que todos nosotros podemos evangelizar, ¿verdad, Amén. Juan? Saludamos también a Vale, que está con la hija. Vale Nieve. Dios te bendiga, Vale. Valeria. Gloria a Dios. Saludo a Fer, que hace rato que no lo vemos también. Bueno, bendiciones para a tu esposo, ustedes. para vos, Gloria para tu hija. Y bueno, sí, el hecho es de que por cualquier medio, nuestro mandato, sería nuestro trabajo, nuestro deber, es anunciar el Evangelio, ¿no? Amén. Es hablar y soltar las buenas nuevas, ¿no? Hablar de Cristo, hablar del amor de Cristo. Amén. Usted primero empiece hablándole del amor de Cristo a las personas, porque la gente viene muy golpeada. A veces dice, necesitamos evangelistas como Juan el Bautista, pero Juan el Bautista, acuérdense de que Juan el Bautista vino a los israelitas primero, y por eso es que el mensaje de Juan el Bautista era tan duro, porque ya tenían conocimiento, tenían conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, y por eso el mensaje de Juan el Bautista es tan duro. Si uno tiene que predicar sobre el pecado, tal vez si usted le dice a su vecino, arrepentite, generación de víbora, no sé si el vecino lo va a tomar muy bien. Nosotros tenemos que saber los tiempos bíblicos, las dispensaciones y cómo anunciar el Evangelio. No es lo mismo anunciar el Evangelio ahora que hace 2000 años atrás, ¿no? Son diferentes épocas. Entonces uno tiene que ver también que a una persona que está lastimada, que ha sido golpeada y que viene de abusos y todo, y golpeada, maltratada, uno con un mensaje de Juan el Bautista, por ahí lo que podemos hacer es retirarla más que atraerla. Primeramente le tenemos que hablar de que hay un Dios, de que la ama, que Dios la ama, y que el ejemplo de amor de Dios hacia esa persona es haber entregado a su Hijo en la cruz por nuestros pecados. Entonces cuando usted a la persona la lleva a entender y a reconocer de que Dios la ama, entonces ahí sí puede decir, bueno, mirá, tenés que arrepentirte de tus pecados y volverte a Dios. Entonces, pero ella ya sabe de que hay una salida. Dice, si yo me arrepiento, entonces Dios me va a perdonar, y Él no le importa lo que yo hice, porque Él ya se olvida. Amén. El mensaje, tenemos que saber dar el mensaje. No es lo mismo que cuando usted convoca a una campaña evangelística, porque ya los que van ya saben cuál va a ser el mensaje. El mensaje de una campaña también se habla del amor, pero el mensaje de la campaña siempre es duro hacia el pecado. Y nosotros tenemos que saber sazonar la palabra y saber plantar en la buena tierra. Hay que preparar la tierra. Si usted prepara la tierra, después lo que siembre va a dar buenos frutos. Y preparar la tierra es hablarle del amor de Dios, y después sí,
después viene el mensaje, dice, bueno, del arrepentimiento y del perdón, ¿no es cierto? Bienvenida Luca, Joana, Dios los bendiga, familia Amén, Dios Jaramillo, los bendiga. el Señor los bendiga. Hoy hablamos con el hermano Gustavo de las personas que tienen adicciones, ¿no? Y es un tema que a mí a nosotros se nos ha hecho carga porque hay mucha necesidad en los jóvenes, ¿no? Yo le decía al hermano que a veces cuando las personas ya están en las adicciones y ya han pasado mucho tiempo, y más si se apartaron y se fueron al mundo, el enemigo es tremendo, es atroz lo que hace con esas vidas, ¿no? Pero acá la importancia es poder evangelizar a los jóvenes, a la generación de jóvenes, las generaciones que van a ser la generación de Josué y Caleb, ¿no? Una generación con un espíritu diferente, para poder prevenir. Esto es como las enfermedades, ¿no? Yo como enfermera siempre digo la prevención primaria, secundaria y terciaria, ¿no? De prevenir, ¿no? De poder instruir a los niños en la palabra para cuando ya entran a la adolescencia ya tengan esa instrucción, tengan la palabra en sus corazones y ya cuando pasen a la juventud poder, digamos, mantenerlos en el camino, que es difícil que el joven a veces, por ahí en algún momento el joven se extravía y se aparta, pero en algún momento vuelve, ¿no? Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Y es una cosa de que es una carga que nosotros tenemos por los chicos que están en adicciones también, porque es un trabajo muy grande que hay que hacer, porque no solamente hay que trabajar con los jóvenes con adicciones, sino con la familia, con el entorno familiar. No se puede sacar a ese joven y tratarlo como sujeto, digamos, con las adicciones, si no trabajamos con todo su entorno, ¿no? Trabajamos qué pasó en su infancia, qué pasó con la familia. Tal vez no tienen familia, tal vez han sido abandonados, han sido abusados. Entonces, poder, digamos, ministrarles sanidad para que se restaure todo el contexto familiar. Entonces ahí es donde la persona puede llegar a ser libre y puede salir de esa situación. Pero es un tema muy complejo para tratar, pero el Señor entregó su vida en la cruz Amén. por cada uno de esos jóvenes, esos adolescentes, ¿eh? Y si viene un joven de estos a la iglesia, nosotros lo recibimos con amor, le damos la bienvenida, ¿eh? Porque eso es que nosotros no tenemos que ser acepción de personas, ¿eh? Nosotros tenemos que recibir como las personas vienen, no discriminarlos, no señalarlos, no mirarlos mal, y si es posible sentarlos en la primer fila, hermano. Porque eso es lo que Dios haría con nosotros. Cuando el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario, Él no nos hizo sentar en el fondo. Él nos dio el primer lugar. Eso habla del gran amor de Dios hacia el ser humano. Entonces nosotros tenemos que imitarlo a Jesús, recibir esas almas, abrazarlos, darles todo el amor y la contención que necesitan. Ya va a haber tiempo para que cambien. Pero el amor de Dios sobre todas las cosas, hermano. Amén. Vamos a orar. Saludamos Gloria a Dios. a Norma, A la hermana Martínez, Norma, y al hermano Emiliano, su esposo también. Familia Fernández, allí que están también Panchito y Verónica y el Bauti. Gloria Los a saludamos Dios. en esta tarde. Sí, es un tema, vamos a orar ahora, por eso un Sí, tema quería muy que oráramos por candente. algunas personas, sí. Al final después del programa vamos a estar orando por todo. Por esos jóvenes. Sí. Y es un tema difícil de manejar, ¿por qué? Porque el resultado de la droga, ¿no es cierto?, no empieza ahí, sino es el círculo familiar. Y no es porque sea culpa toda de los padres. En algunos casos sí habrá culpa de abandono y abuso, pero en algunos casos son porque también la madre queda sola y tiene que salir a trabajar para mantener la casa, y el hijo queda solo y empieza a hacerse un círculo de amistades del colegio, del barrio, y entonces a veces las amistades lo llevan a un mal camino y él entra en esa y después es muy difícil salir. O sea, el resultado final de las drogas es porque algo sucedió en su infancia, en su casa, y ahí es donde hay que ir a sacar la raíz del problema, porque si nosotros lo apartamos y lo llevamos a un lugar y allí es tratado, pero después vuelve a su casa y tiene la misma situación, entonces va a volver a recaer. Entonces hay que Amén. recomponer
toda Y la además familia. que la drogadicción o las adicciones llevan a la delincuencia también, ¿eh? Llevan a la delincuencia porque la persona tiene que consumir, tiene que comprar, entonces entra en el mundo de la delincuencia. Entonces es difícil, ¿no? Pero no es imposible porque nosotros, como dice la palabra, tenemos que visitar al huérfano, visitar a las personas que están en necesidad en los hospitales, visitarlos en las cárceles. Es el Amén. trabajo que tiene que hacer la iglesia de Jesucristo, que también se ha perdido. Muchos lo hacen, pero no tantos en este tiempo. Siempre es un grupito, pero realmente tiene que haber un llamamiento para hacer Amén. esto. Eso es un llamado. Usted no puede ir a la cárcel a visitar, tiene que haber un llamado. Es como el pastorado. Si no hay un llamamiento, va a ser un trabajo, va a ser un asalariado, va a ser, ¿me entiende? Entonces uno tiene que tener un llamamiento, tener un llamamiento primero y luego prepararse con un seminario, con un instituto, sí, capacitarse para estar calificado para poder hacer la obra de Dios. Así que bueno, es todo un trabajo ahí, ¿no? Donde Dios nos tiene que dar sabiduría para poder hacer. Así que Amén. bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Bienvenida, hermana Daniela. Dios te Daniela, bendiga. Dios te Cuánto bendiga, hace que no Daniela sabíamos Ortiz. de vos. Bendiciones para vos y tu familia. Gloria Amén, a amén. Dios. Gloria Amén. a Dios. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde. Gracias, Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, buscando el favor Sí, de ti, Señor, sobre nuestras vidas Gracias, Jesús. y sobre la vida de nuestros Santo, hermanos que santo, están santo. a través de las redes, Señor, que Sí, están ahí Señor. comunicados. Rogamos, Dios mío, primeramente, que nos perdones, Señor. Por eso es que te pedimos Perdónanos, perdón. Señor. Nos arrepentimos, Señor, Señor, de en el todo nombre de pecado que Jesús. hayamos cometido, Sí, de Señor. toda falta en contra de tu santidad. Y, Señor, y pedimos que nos Sí, limpies, Señor, Señor, con en la el sangre nombre de preciosa del Jesús. Cordero, Santo, Señor, santo. vertida allí en el Calvario, Dios mío. Sí, Y que a Señor. través de esa obra, Señor, podamos Gracias, Jesús. entrar, Señor, delante de tu trono a diario, Dios Sí, mío, Señor. siempre en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que el único camino Sí, al Padre es Señor. Jesucristo. Oh, bendito Por eso Dios. rogamos, Dios mío, por tu misericordia y piedad Santo, sobre santo, cada uno de santo. los hermanos, Señor, y que tú perdones también el pecado de nuestros hermanos, Señor, y alivies la carga, Dios mío, de este mundo, Sí, Señor. para que ellos puedan, Señor, transitar Gloria a en este Dios. mundo, Señor. Si van a estar cargados, que sean cargados de tu presencia y de tu Espíritu Santo, para Santo, poder anunciar, santo, Dios sí, mío, a este Señor. mundo, Gloria a de Dios. que alguien, Señor, alguien hace 2000 años atrás pagó por Gracias, cada uno de Señor. ellos en la cruz Oh, del bendito Calvario. Dios. Y ese alguien es el Hijo de Dios, es Jesucristo de Nazaret. Dios mío, que podamos, Gracias, Señor, llenarnos de tu presencia, de tu Sí, Espíritu Señor. Santo. Espíritu Santo, te rogamos que nos asistas en esta tarde, Santo, que tomes el santo, control santo, de cada una de las cosas, tomes el control de nuestras vidas, tomes el control de la audiencia, Señor, y que tu bendición pueda llegar a cada uno de ellos en esta tarde allí Sí, en sus Señor. hogares. Le damos Sí, gracias Señor. a Dios Gracias. porque ellos abren a diario sus hogares, Señor, para que podamos entrar en ellos, Señor, y compartir Sí, Señor. el maná diario, Señor, Gracias, que es la Padre. palabra de Dios, Sí, que es Señor. Jesucristo mismo, Señor, el pan del cielo. del Padre, cielo. Sí, en el Señor. nombre de Jesús, te rogamos la asistencia sobre cada uno de nosotros y en especial sobre la vida de mi esposa, Señor, que ella va a estar trayendo la Sí, palabra Señor. en Gloria esta a tarde. Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, Santo, Señor, santo. rogamos de que tú la guíes, Gracias, le hables a su corazón, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Oh, Señor, bendito ministrando Dios, a través de bendito ella Dios. con tu palabra. Dios Gracias, mío, te adoro, rogamos, te Señor, bendigo, ahora tu Señor. asistencia en cada Gracias, una de Señor. las áreas de nuestra Gloria vida. a Dios. Toma el control de todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, con la autoridad que tú nos has dado, atamos Sí, y Señor. encadenamos En el todo nombre de poder de las Jesús. tinieblas en el nombre de Oh, Jesús. Ramalabasata, Reprendemos toda obra del Labashita, diablo, Señor, Labajaya. que se quiera En el nombre manifestar de en este Jesús. tiempo sobre Lo las vidas de nuestros rechazamos ahora, hermanos, en sobre el nuestras nombre de vidas. Jesús. Ahora debemos Fuera traer de su libertad a vida, su fuera mente, de su libertad a vida, sus en el nombre de corazones. Jesús. Ahora, Señor, en el nombre En de el Jesús, nombre de Jesús. toda obra del diablo se corta en este Ahora momento. Ahora, retrocede en el todo nombre de ataque, Señor, a la Jesús. mente, al corazón, a los Oh, pensamientos, Ricatarabasaya, lo echamos fuera, lo Rabashia. sujetamos En el ahora. nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, Señor, y le En el prohibimos nombre de Jesús. su accionar en este tiempo, Santo, Señor. santo. Señor, toma el control aún de las redes sociales. Señor, que no se Santo, corte la santo. luz, Dios mío, que no se corte el internet. Sí, Señor, Señor. toma el control de todo Gracias, para que toma cada uno de control, los Dios hermanos del cielo. pueda recibir Gloria a tu Dios, palabra gloria en a este Dios. día. Santo, Señor, santo. por eso es que te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú Gracias, eres el Señor. único digno Santo, de toda santo, gloria y santo. honra y alabanza. Sí, Señor. En el nombre de En el Jesús nombre te de damos gracias, Jesús. Señor. Amén, Amén Señor. y amén. Gloria a Dios. Gloria Amén. a Dios. Amén.
Dios bendiga al pastor Peset también, Amén, que amén. bueno, Roberto a la Peset, vez ingresa y allí nos en ve. Estados Unidos. Gloria a Te Dios, bendiga, Dios Roberto, bendiga a querido. Estados Unidos también, Dios guarda. Y Dios bendiga a cada hermano que va a seguir ingresando. Bueno, gloria a Dios. Y dice el tema, ¿no?, de la predicación, tiempo de escasez por dormir. Bueno, yo a veces les pongo esos títulos a las predicaciones para atraer un poquito, ¿no? A veces, ¿de qué se tratará todo esto, no? A veces, ¿no? Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, Yo le invito a que usted vaya buscando, Tiempo de escasez por dormir, Podemos sufrir escasez por dormir espiritualmente, por no estar atentos. Yo le podría agregar a este título, ¿no?, también por desobedecer a Dios, Yo creo que esa, digamos, sería lo más importante, además de dormir, ¿no? El dormir lleva a pecar, ¿no?, a enfriarnos, a pecar, y bueno, el pecado nos separa de Dios, Entonces, cuando hay pecado en nuestras vidas y no hay arrepentimiento, y bueno, caemos en un sueño, en un letargo espiritual, Una cosa va llevando a la otra, ¿no? Y después vienen las consecuencias del pecado. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Yo le invito a que me acompañe. Vamos a leer, Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jehová llama a Samuel, el llamamiento de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Verso 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, por segunda vez. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el que le estaba hablando era Jehová al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres, palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová.
y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, luego vamos a leer otros textos. Es el llamamiento a Samuel. Dice que Samuel era hijo de el primer policía de la Biblia, ¿no, Juan? Sí, como decía la otra vuelta yo. ¿Quién era el primer policía de la Biblia? Era hijo del Cana. ¿Y su mamá? Y su mamá era Ana. Ana era una mujer de oración. Dice que era una mujer de oración que no podía tener hijo y ella oró fervientemente, ¿no? Hasta que concibió a Samuel. Y Samuel era un niño que se crió en un hogar donde los padres obedecían a Jehová. Y bueno, ella ya a los 5 años, ella ya lo llevó al templo. El templo era donde estaba el arca de Dios, donde Elí era el sacerdote, ¿no? Del que acá habla. Ellos tenían que cuidar el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios. Y ellos dormían en unos cuartos. El fuego también, claro, que no se apagara las lámparas. Que no se apagara el fuego. Ellos estaban, encargados de cuidar ese lugar. Seguramente que ellos tenían sus cuartitos. El sacerdote Elí dormía en un cuarto y en el otro cuarto dormía este joven que se cree que cuando acontece todo esto, más o menos tendría 12 años, ¿no? No tenía 5 años. A los 5 años fue llevado. Su madre lo visitaba una vez al mes, le llevaba túnicas para que él lo iba a visitar y todo eso. Estaba un ratito con él y él fue, adiestrado a los pies del sacerdote Elí, que era un sacerdote que ya era un hombre anciano, era un hombre grande, y ya era un hombre que tenía deterioro de la vejez y aparentemente había perdido su visión espiritual. Y el trabajo que hacía Samuel, este niño, es cada día él, antes que se apagara la llama de las lámparas, él tenía que encender las lámparas. Y la lámpara se apagaba justo cuando terminaba la noche y amanecía. Y esto es tipología de apagar la lámpara o la lámpara, es tipología del Espíritu Santo. No debía apagarse la presencia de Dios en ese lugar donde estaba el arca, no debía apagarse para nada la presencia de Dios. El fuego de Dios, esas lámparas siempre tenían que estar encendidas. Es como las lámparas de las vírgenes. Que cuando venga el Señor a buscar la iglesia, esas lámparas tienen que estar encendidas. Que Dios nos encuentre con las lámparas, con nuestras vidas espirituales llenas, caminando en santidad para que el Señor pueda llevarnos. Entonces dice, vamos a ir analizando un poquito la palabra, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Ustedes acuérdense que había estado Moisés, ¿no? Luego vino Josué, Caleb, entonces no había palabra de Dios escrita, o sea, escaseaba en esos tiempos, ¿no? También debido al pecado de su pueblo, era como hablábamos el otro día, ¿no? De los reyes que hubo, los reyes buenos, los reyes malos. Algunos hicieron lo recto y otros no, algunos hicieron lo recto y sus hijos no. Bueno, a veces, la palabra escaseaba porque no había palabra por escrito para escuchar. Entonces, dice que escaseaba la palabra, y la visión, dice, había, pero no tanto, no tan seguido. O sea, ¿qué hablaba esto? Hablaba también del sacerdote Elí. El sacerdote Elí era, digamos, el sacerdote encargado que tenía que estar cuidando la presencia de Dios, las lámparas, y este hombre, por su vejez física, dice que su visión estaba menguando, la visión de sus ojos físicos, pero también la visión espiritual que este hombre tenía, este hombre era el que tenía que mentorear a Samuel. Samuel era un chico sano, era un chico que seguramente que cumplía los mandamientos del Señor, pero todavía no había tenido un encuentro con Dios. Cuando Jehová lo llama, él todavía no había tenido un encuentro personal con Dios. ¿Y qué hacía Samuel? Dormía. El sacerdote Elí, cuando Jehová llama a Samuel, también dormía. Dormía por el envejecimiento propio de la edad, pero también dormía espiritualmente, porque dice que el sacerdote Elí tenía 2 hijos, que eran
Ofni y Fines, se llamaban los hijos de Elí, era un viejo sacerdote que había perdido la visión y había fallado como padre. Sus hijos eran impíos y eran inmorales. Las cosas que hacían los hijos del sacerdote Elí eran indescriptibles, hermano. Dice que eran tan inmorales que ellos traían mujeres para fornicar en la puerta del templo. Usted fíjese, qué tremendo, ¿no? Bueno, cortamos un poquito la predicación porque están pidiendo oración por Carito, la señora Eleo, porque le van a hacer cesárea. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora Vamos a orar. Cuando terminemos, vamos vamos a orar por toda la familia. Gracias, Gloria Adrián, a Dios. por Gracias avisarme. por avisar. Bueno, no me fijé yo ahora si tenía un mensaje de Leito, pero bueno, Amén. vamos a estar orando Vamos a para estar que orando. Dios ponga su mano Gloria a Dios. Sí, en la Señor. cesárea. Para eso uno está, para poder orar por las necesidades. Entonces Amén, dice amén. que los hijos del sacerdote Elí, el sacerdote Elí había sido era un buen sacerdote y un buen juez, era sacerdote y era juez, ¿no? de la nación, pero y él le custodiaba todas las cosas santas del Señor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Él había fallado como padre. Él seguramente que él por ahí los retaba a los hijos, pero no había cumplido su función de padre. Sus hijos lo pasaban por arriba, sus hijos habían hecho lo malo, sus hijos habían cometido usura, no aceptaban las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios, no querían saber nada con Jehová, entonces habían prevaricado. Entonces es como que el sacerdote Elí los dejó, que hicieran lo que quisieran, ¿no? Bueno, y Dios, Jehová, estaba muy enojado con el sacerdote Elí. Él ya había diagnosticado, ya había decretado, Jehová había decretado un juicio que venía sobre la casa de Elí. Entonces cuando, vamos a seguir leyendo, dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. No solamente sus ojos se oscurecen, nuestros ojos se pueden oscurecer por nuestra vejez física, sino que nuestros ojos espirituales también se pueden oscurecer cuando perdemos la visión, cuando perdemos la bendición hacia donde vamos, la visión que Dios te dio, podemos llegar a perder la visión. Nuestros ojos espirituales se pueden oscurecer, puede ser por el pecado, puede ser por la vanagloria, puede ser por la falta de humildad, por la soberbia o porque pensamos que somos más buenos que Dios y que tenemos más fe con Dios, también podemos perder esa visión. Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, seguramente que él estaba en el cuartito de al lado donde dormía su sacerdote, su mentor, la persona que le enseñaba, su maestro, dice, donde estaba el arca de Dios. No estaba precisamente donde estaba el arca de Dios, porque donde estaba el arca de Dios nadie podía entrar, porque obviamente la presencia de Dios lo consumiría, ¿no? Dice, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, lo que yo le decía, la lámpara de Dios era la presencia de Dios. Entonces, la visión del sacerdote Elí estaba menguando, había perdido la visión, había perdido el control de la vida de sus hijos, había pecado, había prevaricación en esa casa, y la lámpara de Dios estaba por apagarse, cuando viene que Jehová llama a Samuel. Entonces dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Seguramente que Jehová lo despertó porque Samuel también estaba durmiendo. Y eso habla de que cómo nosotros tenemos que estar como hijos de Dios. Siempre tenemos que estar velando y orando. Amén. Nosotros podemos dormir a la noche, pero nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar en comunión con Dios. Que no nos encuentre el Señor durmiendo en nuestros pecados, durmiendo, no haciendo la voluntad de Dios, porque Dios va a venir en algún momento y nos va a llamar. Y no te va a llamar una vez, te va a llamar varias veces. Dice, y corriendo, Samuel siente una voz que lo llama, y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste, Elí? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Seguramente que Elí habría dicho, estaría soñando, escuchó una voz. Bueno, lo mandó, anda a acostarte, porque yo no te llamé. Jehová vuelve a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ya Samuel estaría, este hombre anciano,
debe desvariar, ya debe estar desorientado. Seguro que me llama porque está soñando. Bueno, ya estaría medio enchinchado Samuel, ¿no? Me dice, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Y él le vuelve a decir, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, o sea, él no había sido llamado, él sabía de las cosas de Dios, pero él no había tenido un encuentro personal con nosotros. Y nosotros muchas veces podemos ir a la iglesia, podemos leer la Biblia, podemos ir a un seminario, a un instituto bíblico, pero no por eso nosotros podemos decir que hayamos tenido un encuentro personal con Dios. Esto nos habla a nosotros también. Entonces dice, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llama la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces ahí Elí se dio cuenta de que él no lo estaba llamando, de que era Dios. A la tercera vez. Tercera, te das cuenta claro. la poca sensibilidad al espíritu que tenía Elí, ¿no? Ya estaba en decadencia, claro, porque después de 3 veces insistir, recién se dio cuenta. Claro, no a la primera. No dijo, había, no había ojo, discernimiento. Que yo no te llamé, ojo que Dios te está llamando. Entonces dice Elías Samuel, ve, acuéstate y si te llamare de vuelta, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y dice que se paró ahí al lado de su cama. Qué tremendo, ¿no? Cuando Dios te llama y no respondemos, por diferentes cosas, porque somos desobedientes, porque no tenemos visión, porque estamos ocupados estamos durmiendo, porque estamos cansados, nuestra carne está cansada y no escuchamos la voz cuando Dios te va a llamar varias veces, te va a llamar y va a insistir, pero trata de escucharlo, porque en algún momento Dios no te va a hablar más. Dice, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces ahí Jehová comienza a hablar, seguramente que ha sido con voz audible, porque en esa época, bueno, Jehová hablaba así, hablaba, por ejemplo, a José le hablaba a través de los sueños, ¿no? Pero casi siempre hablaba así, o le daba una visión, o podía, Moisés tenía visiones y escuchaba la voz de Dios audible. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir qué lindo sería escuchar la voz audible de Dios, ¿no? Dice, entonces ahí empieza a hablar Jehová con Samuel y dice, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. El Señor estaba enojado, venía juicio sobre esa casa. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Ya Dios seguramente que le había hablado a Elí, que venía juicio sobre la vida de Elí y sobre la vida de su familia. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ya Elí sabía lo que estaba pasando, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Imagínense, hermano, qué tremendo, que Dios venga, ya Dios había decidido un juicio, ya ahí no había arrepentimiento que valiera, ya era tarde, ya venía el juicio sobre la casa de Elí. Dice, por tanto, verso 14, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. O sea, expiada, expiación. ¿Qué significa expiación? Cubrir. Porque la ira de Dios se podía apaciguar con un sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento. Jehová no perdonaba, pero sí con un sacrificio expiaba. Expiación es cubría el pecado. Pero acá dice, la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrenda. O sea, ya venía juicio, el juicio estaba establecido sobre esa casa, y por más que Elí se arrepintiera, no iba a ser posible que se arrepintiera. Y acá es como nosotros con el Señor Jesús. Sin embargo, nosotros cuando vamos a la cruz y nos arrepentimos, Dios nos perdona y se olvida. La diferencia, en el Antiguo Testamento no. Cuando Jehová decretaba un juicio, ya era tarde, no había posible arrepentimiento. Dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, luego de que Dios le hablara y le diera todo eso.
él se recuesta. Seguramente que Samuel no es que se acostó y durmió, seguramente no pudo dormir en todo lo que le quedaba de la noche, porque él antes del amanecer tenía que levantarse y recargar las lámparas nuevamente, porque esas lámparas nunca podían apagarse. Tipología del Espíritu Santo, como yo le decía, la presencia de Dios siempre tenía que estar en ese lugar, en esa casa, en la vida de las personas. Tenía que estar la presencia de Dios, el fuego de Dios tenía que estar encendido, dice. Cuando seguramente que cuando se hizo a la mañana, dice, abrió las puertas de la casa de Jehová. Él seguramente que estaba en un cuarto, no era el cuarto donde estaba la presencia de Dios, pero él abrió esas puertas, él hacía todas las mañanas eso, luego que cargara las lámparas, él abría las puertas para que entrara el sol. Y si Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque ahora venía el trabajo de tener que ir a decirle a su maestro, a la persona que lo había mentoreado. Es como si usted recibiera algo y el pastor está en pecado. Y usted tuviera que ir a decirle a su líder o a la cabeza que usted tiene, mirá, Dios me mostró tal cosa. Que no quisiera estar en los zapatos. En los zapatos eso, ¿no? De tener que ir a decirle al líder, mirá, vos estás pecando, vos estás haciendo mal las cosas. Uno podría decir, ¿me va a escuchar o no me va a escuchar? Entonces dice, llamando pues Elí a Samuel, en ese momento no fue, digamos, Samuel a él, sino que ya Elí sabía que Jehová le había hablado. Entonces lo llama, le dice, hijo mío Samuel, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Ya Elí dijo, bueno, yo estoy frito. Sabía lo que se venía sobre su vida, sobre su familia, pero él quería saber lo que le había dicho Jehová. Entonces dice, Samuel le cuenta todo lo que Dios había dicho, se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Verso 18. Claro, el verso 18. O sea, ya Elí estaba resignado. Él no dijo, no, me arrepiento, Señor. No, pero ahí demuestra el carácter de Elí y de su pecado. Claro. O sea, porque es como cuando a vos te descubren en alguna situación y vos es como para soberbio, decís, bueno, hacé lo que vos quieras, ¿no? Ahí te da la soberbia de Elí, de él sabía de su pecado, pero ni siquiera tuvo, aunque ponele Jehová no lo perdonase, pero no tuvo ningún signo de arrepentimiento. Mirá lo que dijo. Dice, bueno, Jehová es. Dice, que haga lo que bien haga lo que bien le pareciere, ¿no? Como diciendo, bueno, que haga lo que se dé la gana, total, él es el dueño. Tremendo locura de Elí, ¿no? ¿Cómo estaba su área espiritual? ¿Cómo estaba él espiritualmente, ¿no? para hablar de esa forma? Yo creo de que Dios tuvo misericordia porque lo podía haber fulminado. En ese momento podría haber caído muerto, como cayeron tantos muertos y se llenaron de gusanos al instante, ¿no? Sí. Por el pecado que había en Elí y en su familia. Bueno, Jehová es que haga lo que él quiera. Por Dios, ¿no? Que Dios nos libre. Dios ¿no? nos libre de entrar en esa situación y de no reconocer, ¿no? Y además que cuando Dios ya decretaba un juicio, ahora vamos a leer el libro de Amós, si está por ahí el libro de Amós, cuando Dios ya decreta un juicio sobre una nación, sobre un pueblo o algo, no hay nada que pueda hacer que Dios se arrepienta de eso, ¿no? Ha habido momentos que Dios se ha arrepentido, como pasó con Moisés cuando bajó, cuando subió y la gente estaba adorando y habían hecho el becerro de oro y Moisés, y le dijo a Moisés, si quieres yo los voy a consumir y te doy otra gente nueva. Pero Moisés dijo, no, Señor, lo vamos a dejar pasar, se van a arrepentir, porque a veces Dios se enoja con nosotros, hermano, y si bien hoy no estamos en el Antiguo Testamento, pero la consecuencia del pecado es terrible, hermano. Vamos a leer lo que dice el libro de Amós. Amén. Amós capítulo 8, verso 11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amén. 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 O sea, esa situación de ese tiempo, ¿no? De ese contexto histórico, es lo que está pasando actualmente, hermano. Si bien hay palabra,
hay Biblia, las Biblias nos faltan. Las personas tienen la palabra de Dios en su casa para leerla, porque no es como en el Antiguo Testamento que no había palabra escrita, faltaba. Eran pocos los manuscritos que se fueron recopilando, sino que lo que faltaba era la palabra verdadera de Dios, ¿no? Y que la cumplieran. Y además no había visión, era muy poca, no había profetas. Dios no podía encontrar a alguien de confianza en quien poder usar hasta que lo encontró a Samuel, porque él lo encuentra a Samuel. Entonces, luego que Samuel lo confronta al sacerdote, ¿no? Dice que Samuel crece y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y él cumplió todas las expectativas que Dios tenía. Pero hasta ese momento Dios no podía confiar en nadie. La palabra de Dios escaseaba. Y hoy, en estos tiempos, hermano, la palabra de Dios escasea. Porque usted podrá decir, no, pero hay palabra de Dios. O sea, hay muchas predicaciones, en YouTube hay cantidad de predicaciones, pero tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos? Es como la olla, lo que hablábamos ayer. ¿Qué comida estamos recibiendo? ¿Qué guiso estás comiendo? ¿Qué palabra estás comiendo? ¿Es la palabra de Dios o es la palabra de un hombre? Porque no escaseaba la palabra. Es como que lo que vemos nosotros es que la palabra de Dios escasea en los púlpitos. En los púlpitos hay muchas cosas, pero también hay mucho show, hay muchas luces, hay mucho humo, hay mucha vanidad, mucho ego, mucho mostrarse, pero falta la palabra de Dios. Y fíjate las consecuencias de perder la visión de Dios, de caer en lo que cayó el sacerdote Elí. Los hijos estaban en cualquiera. Por eso la importancia también de uno como hijo de Dios de poder instruir a nuestra familia, a nuestros hijos. Es la obligación nuestra, hermano. Antes de que ir a desarrollar un ministerio en la iglesia, la primera institución que Dios formó es la familia. Y nosotros tenemos como responsabilidad, y más los sacerdotes, más los pastores, de instruir a nuestros hijos en la palabra. Porque nosotros a veces ponemos en primer lugar la iglesia. En la iglesia somos una cosa, pero en nuestro hogar somos otro, porque en nuestro hogar no hay palabra, no hay meditaciones, no hay oración con nuestra familia, no hay, no hay consejo de Dios en nuestros hijos. Entonces después pasa lo que pasa, que le pasó al sacerdote Elí. El sacerdote Elí se ve que cuando eran niños sí los reprimía, los retaría, pero él fue tibio, fue de estorbo a lo que Dios quería hacer. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Se murieron en una batalla, se murieron, y dice que, le cuento un poquito más adelante, que usted lo va a ver en el libro de Samuel, que estando el sacerdote Elí en la puerta de su casa, le vienen a avisar que los hijos habían muerto en una batalla. Y él, del shock que recibió, era un hombre ya muy viejito, 90 y pico de años, casi 100, ciego, se cree que era robusto, sentado, dice que del shock que él recibió cuando le dieron la noticia que sus hijos habían muerto en manos de los enemigos, él se cayó para atrás y se desnucó. Y los hijos perdieron el arca. Y los hijos perdieron el arca, porque usted va a ir a ver, en el capítulo 5 va a ver el arca. Los hijos perdieron la presencia de Dios en manos de los filisteos. Entonces, esto nos habla a nosotros, ¿no es cierto?, que nosotros como iglesia estamos en la misma situación. Este es un tiempo de esta pandemia donde también la palabra de Dios está escaseando. Porque dice, como decía el libro de Amós, que hay hambre, no hambre de comida o agua para tomar, hay hambre de la palabra de Dios, pero no de cualquier palabra, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios te va a hablar del pecado, te va a hablar que estás haciendo mal, que tenés que dejar eso, que tenés que dejar esa adicción, que tenés que volverte a Dios, que tenés que arrepentirte. Y claro, y es difícil, claro, porque uno cuando la persona es confrontada con el pecado, uno tiene que ir y confrontar a las personas con el pecado y decirle, mirá, esto estás haciendo mal. Te aconsejo, mirá, yo te puedo ayudar, te puedo guiar para que vos dejes eso que estás haciendo. Dice que si la persona no escucha, bueno,
esperar un tiempo e ir con un testigo, ¿no es cierto? Y hablarle nuevamente, no siempre con el amor de Dios, nunca con maltrato a la persona, sino ir a ayudarlo, a orientarlo, a guiarlo, cómo puede hacer para dejar esa situación, cómo puede hacer para dejar ese vicio. Para eso estamos los sacerdotes, para eso estamos lo que Dios puso como responsabilidad para poder guiar y debajo de nosotros también hay personas que también van a hacer ese trabajo. Lamentablemente Samuel podía haber salido cualquier cosa, podía haber salido como el sacerdote, como su mentor. Sin embargo, esta vez el discípulo tenía visión, recibió la visión, tuvo un encuentro con Dios. Samuel era un hombre íntegro, un hombre que guardaba los mandamientos de Dios, pero su mentor no. Y a veces pasa eso en las iglesias. A veces hay buenos discípulos y tal vez la persona que está como cabeza en ese lugar no está haciendo bien las cosas. Está errando el blanco, ha perdido la visión. Entonces, como ha perdido la visión, va probando diferentes visiones. Bueno, hoy la iglesia cambia de visión. Vamos a empezar una nueva visión. Y está en un tiempo con esa visión y bueno, la iglesia entra en otra etapa. Entonces, no hay una visión clara. Entonces, al no ver una visión clara, ese pueblo va para cualquier lado. Entonces, la cabeza tiene que tener una visión clara. El sacerdote tenía que haber tenido una visión clara. Él perdió la visión. ¿Por qué? Porque él fracasó. Fracasó como padre, pero fracasó también como un líder religioso. Fracasó. Entonces perdió la visión. Sus ojos se oscurecieron. Perdió la visión. Él... gracias a que Jehová llamó a Samuel. Samuel hizo un buen trabajo. Él hizo lo bueno para Dios. Él fue un excelente profeta y hizo las cosas buenas. Pero eso nos tiene que hablar a nosotros de que en este tiempo nosotros tenemos que buscar de Jesucristo, como habla el libro de Mateo. Amén. Mateo 9, 36 dice, y Jesús, ¿no? Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿qué? Desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Tremendo, ¿no? Tremendo aquí la visión de Jesús, de cómo él vio a sus ovejas, ¿no? Que ahí le está hablando, ¿no es cierto? Está hablando del pueblo de Israel, porque él todavía estaba llegándole a las ovejas perdidas, a las ovejas de la casa de Israel, y él veía de que en este tiempo ya habían pasado desde el último libro de Malaquías, donde Dios había hablado por última vez, digamos, hasta el profeta Juan el Bautista, de que había dispersión de sus ovejas y que no había pastor. O sea, había sacerdotes, porque no, estaban el sacerdote Caifás y otros sacerdotes más que trabajaban en el templo, pero no había pastor, no había quien dirigiera las ovejas, ¿no es cierto? Los sacerdotes de ese tiempo eran igual o peor que Elí, porque el pueblo romano perseguía a los judíos y los sacerdotes hacían arreglos con el pueblo romano, dejaban manejar cierta cantidad de cosas para mientras le entrara dinero y ellos pudieran mantener su estatus de vida. Los sacerdotes no ministraban al pueblo, era algo religioso, era solamente cumplir con los ritos y costumbres judías, pero nada más. Entonces Jesús ve eso aquí en Mateo y dice, al ver las multitudes, porque las multitudes se agolpaban, Amén. ¿Por qué? Porque en Jesús había palabra de vida y palabra de vida eterna. Entonces todos se agolpaban a Jesús, ¿no es cierto? Y dijo, tuvo compasión de ellos al ver las multitudes, porque dice, estaban desamparadas. ¿Cómo desamparadas si había un sacerdote? Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso es lo que pasaba en ese tiempo. Bueno, hoy también, también se repite que si Jesús tuviera una visión de lo que es la iglesia, hoy ve de que la iglesia ha desamparado, ¿no es cierto? La iglesia no, sino los sacerdotes, los ministros han desamparado y han dejado que las ovejas estén dispersas y caigan en manos de cualquier lobo, porque hoy hay muchos lobos disfrazados de corderos, de ovejas, que se meten adentro para después comerse las ovejas. Y yo creo que somos el único ejército que dejamos a nuestros soldados heridos, lamentablemente.
lamentablemente. Dejamos que la gente herida se vaya de nuestras congregaciones, y en vez de dejar las 99 e ir a buscarla, decimos, bueno, total van a venir otras. Y a veces tenemos mucha cantidad de gente que entra, pero la puerta que tenemos en el fondo es muy grande. Y esa puerta que está atrás del altar no la vemos a veces. Pero por esa puerta se van mucha más gente que las que entran. Y la gente se va herida, como ovejas sin pastor. Y cuando una oveja está herida y se va y se queda sin pastor, es presa de las rapiñas, de los lobos, de toda bestia que ande por ahí, va a ser presa, va a ser víctima. Y eso tenemos la responsabilidad nosotros los siervos, porque a veces estamos tan ocupados en el púlpito, en los altares, estamos tan ocupados en tratar de hacer el culto, de predicar, de exponer, de hacer lo que tenemos que hacer, y nos olvidamos de que hay mucha gente que se va y se va mal. Yo no digo que hay gente que a veces se va de las iglesias sin motivo. Hay casos de ovejitas que se van a veces porque se van, porque no les gustó la iglesia o porque no les gusta la cara del pastor o porque se van. Pero la mayoría, hermano, a veces se van mal, heridas, y a veces por culpa de nosotros, de nosotros como cabezas y de los líderes que tenemos nosotros, porque no fueron a buscarla, no fueron a ver, no la llamaron a ver qué le pasaba, porque la cabeza de la iglesia no es el pastor. Nosotros entendimos eso. La cabeza de la iglesia es el buen pastor, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros los pastores no somos dueños de la gente. Son almas que son del Señor. Entonces nosotros las tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. Entonces nosotros tenemos que enseñar que los líderes que vayamos a tener en el futuro sean personas que tengan visión. Una visión que Elí no tenía. Que puedan ser testimonios ejemplares ellos como familia. El pastor tiene que ser testimonio ejemplar, primero de su casa. Antes de ir a la iglesia a predicar y a enseñar, primero tiene que dar ejemplo en su casa. Como sacerdote de su casa, porque él, el primer rebaño que Dios le dio es pastorear a su familia. Y luego va a la iglesia. No va a la iglesia primero y la familia no le interesa. No. ¿Qué hizo Elí? No supo ser un buen padre para sus hijos. No los disciplinó. Les consintió todo. Los hijos de Elí eran impíos, inmorales. Es tremenda las cosas que hacían. Y ante los ojos de él la hacían. Entonces eso Dios no lo dejó pasar. Ya cuando llamó a Samuel, Jehová ya tenía decretado el juicio que venía sobre esa casa. Que Dios nos libre, hermano, de que no sea soltado un juicio sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre la iglesia. De hacer las cosas con responsabilidad, con temor de Dios. Tener una vida santa, una vida agradable a Dios, guardar sus mandamientos, poner por obra sus estatutos, sus leyes. No hacer decir a la palabra algo que no dice. Mirá, este es un consejo, ¿no es cierto? De que si estás en un lugar donde no se predica la palabra de Dios, donde se está transgiversando las leyes, donde no hay palabra de Dios, hay palabra de hombre, dice que salgas de Babilonia y que huyas de los caldeos. Mira lo que dice, ¿no? Dice que no nos conformemos con falsificaciones baratas del Evangelio. Qué tremendo esto, hermano. De que haya falsificaciones baratas del Evangelio. Son falsificaciones, no es el Evangelio. No es el Evangelio, es tremendo esto. Y esto es muy grave lo que está pasando. Entonces, podríamos decir, no, pero si hay, no escasea la palabra. Mire, hermano, lo único que nosotros tenemos en este momento es que no tenemos persecución, que todavía no nos han prohibido predicar la palabra, no nos han prohibido. Aprovechemos este tiempo que tenemos para seguir predicando la verdadera palabra de Dios. Amén. No agregarle ni sacarle nada a esto, hermano. Estudiar,
aprender los significados de las palabras, escudriña. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, vas a encontrar la revelación, las verdades que están ocultas. Si vos lees el texto así, lees la palabra de Dios, no es suficiente, vos tenés que escudriñar. Para eso los seminarios, los institutos bíblicos son fabulosos porque te enseñan a escudriñar, a ver las profundidades de la palabra. Y cuando vos encontrás la profundidad de la palabra, un mismo texto puede significar innumerables revelaciones. Eso es lo hermoso y lo maravilloso de la palabra de Dios. Esta palabra hoy nos puede estar hablando de la visión, mañana nos puede estar hablando también de la familia, cómo tiene que ser un padre de familia. También nos puede estar hablando de la economía, o sea, nos puede estar hablando de un montón de cosas en este mismo texto. Entonces, seamos oidores de la palabra, pero también hacedores. Pongamos por obra lo que aprendemos. Este maná, este pan diario, atesorémoslo en nuestros corazones, pongámoslo en práctica, meditemos sobre nuestras vidas, a ver en qué área yo tengo que cambiar. Perdí la visión, se oscurecieron mis ojos, estoy tan ocupado con las cosas del mundo que no he tenido un encuentro con Dios. Mira, cuando Dios te llame, te va a llamar, y no te va a llamar una vez, te va a llamar varias veces para que a vos no te quede en duda que es Dios el que te está llamando. Pero escucha la voz de Dios, porque no seamos como Elí, que cuando Samuel le dijo todo lo que le iba a acontecer, él no tuvo ningún sentimiento, ni arrepentimiento, ni nada. Ya dijo, bueno, que Jehová haga lo que quiera. Que Dios nos libre de que cuando Dios nos llame o cuando haya pecado en nuestras vidas, nos tengamos que arrepentir, podamos responder eso. Y bueno, que Dios haga lo que quiera. Si Dios me quiere matar, que me mate. Si me quiere enfermar, que me mate. Que Dios nos libre. Que tomemos este evangelio, la palabra de Dios, que lo tomemos con seriedad, con responsabilidad y con temor de Dios, hermano. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a estar orando. Ahí pidió oración también. Adrián pidió oración, bueno, por sí. Carito y Leo, que a las 21 horas, bueno, entra cesárea. Bueno, el hermano Adrián es un obrero de nuestra iglesia y el hermano Leo es una persona, un discípulo también. Su esposa está entrando para tener el bebé, así que bueno. Amén. Francesco, ¿no? Francesco, sí. Francesco, bueno, Francesco dice que está por venir, así que bueno, ahora vamos a orar. Por él y por los chicos que están en las adiciones, bueno, el hermano Gustavo pidió oración. Entonces, hay que orar por todo eso. Bueno. Y también pidió oración, Johnny dice que apareció un caso de coronavirus en el barrio del Centenario. Bueno. Así que es un barrio muy populoso y bueno, que Dios guarde a sus hijos. No sabemos qué es lo que va a pasar porque eso o sea, Dios tiene el control de todo y Él es el que toma las decisiones finales. Amén. Y que sí va a guardar a sus hijos, aquellos que sean también cuidadosos, porque no solamente es, bueno, Dios me guarda y yo salgo a lo que quiero, no, cuidarse, hermanos que viven allí en el barrio Centenario, hay mucha familia de Dios allí, cuídense, pues son barrios muy populosos donde anda mucha gente y de Yapa esta prueba piloto, lo que nosotros vimos, ojalá de que Dios tome el control de todo, pero fue un desborde, porque salió mucha gente que no tenía que salir, también de que vos quieras ayudar al comercio chico comprando, pero no como se salió el día domingo, que fue lo que es la calle Güemes, la calle San Juan, la peatonal, que hubo un desborde con gente, con chicos comiendo helado, todo como si fuera un día normal sin ningún... El cuidado fue adentro del negocio, pero fuera hubo desborde. Amén. Y ese desborde, así como hay contagio ya comunitario, ¿no es cierto? Vemos los casos que ha habido en la clínica del niño, el niño y la madre, o sea, puede haber contagio porque no sabemos cuántas personas vieron, así que cuídese, hermano, mantenga la distancia social que se pide, cumpla con los reglamentos, aún en su casa cuando entre, higienícese el calzado, las manos, lávela con agua y jabón, que es barato, y séquese con servilleta si puede, si usa una toalla, bueno, por ahí esa toalla la usa usted y la deja, pero cuídese porque es bueno
cumplir con las normas. Dios Amén. después va a hacer lo demás. Amén. Dice también... Sí, por un chico de la calle, sí, ya me había dicho el hermano. Sí, ahora vamos a orar por los chicos, por estos chicos que no recuerdo bien los nombres, pero vamos a orar en una oración en general por ellos, los chicos que están en adicciones y que también Amén. tienen situación de calle, ¿no? Y también situación de delincuencia y eso. Y luego vamos a orar por las otras necesidades. Amén. Amén. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Sí, Señor, he Señor. dado tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre, que tu palabra, Padre, que no vuelve vacía, Señor, la soltamos en esta hora, Aleluya, Padre, para Señor. que la palabra, Señor, cumpla, Señor, el propósito por el cual está siendo soltada, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Señor, Sí, si realmente, Señor. Padre, hemos perdido la visión, Señor, nuestros ojos se han oscurecido, Señor. Señor, no hay temor de Dios en nuestros corazones, Padre, te pedimos perdón, Señor. Si alguna de estas cosas está aconteciendo, Señor, en la vida de cada uno de Ahora, nuestros Señor, en el hermanos, nombre de Padre, Jesús. Señor, en esta hora nos volvemos Que a tu ti, mano de Señor, favor, Señor, ahora, pidiendo Dios. misericordia, En el Señor, nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, Señor, que el pecado, Señor, no haga, Señor, que nos alejemos de ti, Señor, y que podamos, Señor, enfriarnos, Señor, y perder la visión, Señor, En el nombre perder de el Jesús. discernimiento, Señor, perder y terminar nuestra vida mal, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, esa lámpara, Señor, que Oh, tenían sí, que estar Señor. encendidas En continuamente, el nombre Señor, de en Jesús. ese lugar, Padre, que el Espíritu Santo de Dios no se apague en nuestras vidas, que el fuego de Dios, Señor, permanezca Oh, encendido sí, Señor. en la vida de cada uno de mis hermanos en este tiempo, porque el Espíritu Santo también, además de alumbrar, además de encendernos, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos convence de pecado, Sí, Señor. Yo Señor, te pido en el que nombre tu de Espíritu Jesús. Santo en esta hora convenza de Ahora, pecado, redarguya, escudriñe los corazones para que mis hermanos puedan ser libres y puedan seguir creciendo y madurando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abre nuestros ojos Ahora, espirituales Señor. para que, Señor, las tradiciones, la religiosidad, Ahora, Señor, se Dios. caiga de nuestros ojos, En el Señor, nombre de Jesús. las costumbres, Señor, la vieja vida, Señor, pueda salir de nuestra vida, Señor, y podamos tener una vida en santidad, Señor. Una vida conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que cuando tú nos llames, Señor, y nos hagas el llamado sí, al Señor. ministerio, Ahora, Señor, Señor. podamos tener nuestros oídos nombre de espirituales Jesús. abiertos para poder escuchar la voz y saber y entender que eres tú el que nos está llamando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que podamos decir, heme aquí, tu siervo o tu sierva escucha, ábrame, Señor. En el nombre de Sí, Jesús, Señor. Padre, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos por Ahora, esta Dios, palabra. en el nombre de Señor, y Jesús. quiero orar también por estos jóvenes, Señor, que han pedido oración, que están en adicciones, Señor, que están, Señor, en el consumo, Señor, que hay algunos que han sido creyentes y se han apartado, se han vuelto al mundo. Padre, yo te pido que tú sueltes Dios, salvación en sobre el nombre de esos Jesús. jóvenes, sobre esas vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que los salves, Señor. Señor, que realmente, Padre, use la vida de tus hijos Santo para que le Padre, puedan Señor. predicar, para que los puedan acercar a tu camino, Santo. para que puedan ser restaurados, Santo para tu que nombre. tú puedas sanarlos, Señor, de esas adicciones, pueda romper, Señor, toda atadura, toda ligadura Ahora, Dios. con todo este En flagelo el que es la nombre de droga, Jesús. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta prisiones de oscuridad, Señor, que es la delincuencia, es el consumo, Señor, todo esa oscuridad, esas tinieblas, Ahora, Padre, en el nombre que de están Jesús, estos jóvenes, Padre, en el liberta, nombre Señor. poderoso de Jesús, Señor, Oh, Señor, que Santo se Padre, rompan Jesús, ahora, Padre, ahora, en Dios. el nombre de Jesús, Pon tu Señor, y mano, que sean Señor, pon tu libres, mano, Señor, pon estos tu mano. jóvenes, Padre, Señor, y que En el tú nombre puedas de poner Jesús. alrededor de sus vidas atalayas, Señor, En el personas, nombre de Señor, Jesús. que los puedan orientar, que los puedan, Señor, que le puedan predicar la palabra, que puedan, Señor, Ahora, hacer el Dios. trabajo, Señor, En el Señor, nombre de Jesús. el trabajo de amor, de contención, Señor, para que estas personas se vuelvan, se arrepientan de su pecado y se En el vuelvan nombre a de tus Jesús, caminos, Señor. Padre. Oramos por estos jóvenes, Señor. Soltamos la palabra de libertad, la palabra de salvación sobre cada uno de ellos, aún Señor. esa persona que está en situación de calle, Señor, que esto hace
peor todavía esa situación, Señor, están Sí, en la calle, Señor, en Señor, el porque la nombre de calle Jesús. no es buena para nadie, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, llama a personas, Señor, con ministerios poderosos en este Señor, tiempo en el para que nombre de puedan, Jesús. Señor, anunciar, Señor, las buenas nuevas, para que puedan predicar, Señor, de un mensaje de salvación, Señor, un mensaje de amor, Padre, y de justicia, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús, envía a esas personas, a esos jóvenes, Señor, que están perdidos, Padre. Oh, sí, Oramos, Señor. Señor, también oramos, Señor, por los casos, Señor, de coronavirus que hay aquí en Mar del Plata, no solamente en la Clínica del Niño, sino en el barrio Centenario. Señor, te pedimos, Padre, que tú intervengas, Señor, Con tu mano, en el barrio Señor. Guarda a Centenario, tus Señor, hijos. que libres de todo mal la Guarda vida de a tus tus hijos hijos, que están Padre, hay en muchos nombre de hijos Jesús. tuyos en ese barrio, Señor, que hay mucha Guarda, gente Dios viviendo. mío, guarda, Señor, Dios guarda mío, la tus vida, hijos y Señor, de la guarda familia Mesia, Señor, que estás en ese ahora, lugar, Dios, en el de los nombre de contactos, Jesús. Señor, del distanciamiento social. Padre, en el nombre de Jesús, guarda y libra de todo mal, Ahora, Señor, la vida de Dios. tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, para que la gente pueda tomar conciencia, Señor. Señor, ya ha habido, Oh, sí, puede ser Señor. un brote, Señor, por la estación que estamos, por el comienzo del invierno, puede haber un brote, Señor. Yo te pido, Padre, que tú intervengas, Padre. Oh, sí, Señor, que Señor. realmente tú pongas conciencia en las personas para que, Señor, las personas salgan lo menos posible a hacer lo que tengan que hacer y vuelvan a sus hogares. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, trae Oh, conciencia, sí, Señor, y Señor, en aún el también nombre en de los Jesús. cristianos, Padre, en tus hijos, Señor. Hay personas, Señor, que dicen que porque son hijos tuyos, tú los vas a guardar y los vas a librar, Señor, pero tú también, Oh, Señor, sí, para eso Señor. pusiste las leyes, Señor, instituiste las leyes, Señor, las ordenanzas municipales Sí, Señor, para que en se el nombre cumplan, de Señor, Jesús. porque eso es también lo que dice tu palabra, que tenemos que cumplir y obedecer las leyes de esta tierra, Señor, en el nombre poderoso Oh, de sí, Jesús. Señor, te Señor, bendecimos. guarda la vida de tu pueblo, Señor, guarda la vida de tus hijos, líbralos de todo mal, Ahora, Señor, en este Señor, en el tiempo, nombre de Padre. Jesús. Señor, tu mano poderosa, especialmente a las personas que tienen que salir a trabajar, Señor, y que andan en la calle, Señor, en los Oh, negocios. sí, Señor. Señor, guárdalo, Señor, guárdalo, Señor, guarda la vida de nuestros hermanos de la fe, Señor. En el nombre de Jesús. Y también oramos, Señor, por Carolina, que está ingresando, Señor, ahora va a ingresar a quirófano, Señor, Oh, a tener a su Señor, bebé, cuídala, Padre. Dios mío, Señor, te cuídala, pedimos que tomes el control de Guárdala, su vida, Señor. protégela, Toma el Dios mío, en el control nombre del de Jesús. cirujano, del anestesista, de los Oh, de la instrumentadores, partera, todo, de los Señor, enfermeros, ahora, Dios. Señor, de todas las personas que van a Guárdala, estar en ese Señor, de quirófano, todo Señor. contagio, Que Señor. seas tú, Señor, el que Ahora, de reciba todo ese virus, bebé a Señor, este en el mundo, nombre de Padre. Jesús. Que sean tus manos Oh, poderosas Señor. las que lo asistan en Bendice todo la vida de tiempo a Francesco, Caro, Padre. Señor, a ese bebé, que estés Oh, trayendo Señor, fortaleza, en el Señor, en nombre la de vida de Jesús. Leo, su familia. Ahora, Señor, Dios. que este es un tiempo de alegría, de Oh, felicidad, sí, Señor. una nueva vida, Señor, viene, Oh, Señor, sí, y queremos Señor, viene bendecir con la vida de cambios, nuestros Señor, hermanos. lo bendecimos. Guárdalo, Señor, líbralos de Los todo mal, bendecimos, Señor. Padre, en el Guárdalo, nombre de Señor, de todo Jesús. contagio, Padre, en el nombre poderoso de Oh, Jesús. Oramos Rima por la vida de Candarama, Francesco, Señor. En el Señor. nombre de Lo Jesús. cubrimos, Señor, Ahora, para Dios, que sea sean guardado. tus manos, Señor, lo que Señor, lo como ha sido reciban, guardado Padre. en el En el vientre, nombre de Señor, en Jesús, el nombre Señor. de Jesús. Guarda la vida de nuestros hermanos en esta bendecimos, hora. bendecimos Los a cada uno de bendecimos nuestros y hermanos, bendecimos Dios a mío. toda la familia, Señor, que con En el tanta nombre de alegría Jesús. están esperando, Señor. Sí, En Señor, el nombre de bendecimos Jesús, la vida Señor. de Adriana, Ponemos Señor. la vida de todos nuestros hermanos. Sí, Señor, ahora, Dios Seguimos mío. orando por la vida de Claudia, Señor, por su salud, Sí, Señor, por la Señor. vida de Isabel, Señor, no nos olvidamos de orar por Isabel, para que tú Ahora, Dios, fortalezcas su en vida el en esta nombre de enfermedad Jesús. que está atravesando, y, Señor, puedas renovar la vida de cada uno de Sí, sus Señor, hijos, Señor, en la el vida de nombre de Paula, Jesús. de Coti, Señor, fortalece Ahora, la vida Dios, de mis hermanas, en Señor, el para que nombre de puedan estar Jesús. fortalecidas en medio de esta prueba, Señor, en este valle de sombras y de muerte, Padre, en el Oh, nombre de sí, Jesús. Señor. Oramos, Señor, por cada hermano de la congregación, para que tú los guardes en este tiempo, por los Oh, hermanos del bendito seminario. Dios, Queremos Señor, bendecir ahora, la vida de Dios. nuestros alumnos, Señor, del segundo semestre, y los hermanos que están anotados para el comienzo de primer año, Señor. Oramos por cada Oh, uno de sí, ellos, los Señor. bendecimos en gran manera, Señor. Los bendecimos a ellos y a toda su familia, Señor. En En el el nombre de poderoso de Jesús. Jesús, Señor. Y si hay alguna persona que está escuchando este mensaje o que lo va a escuchar mañana, Señor, y que entiende, Señor, que se siente pecador, se siente que sí, le ha fallado Señor, a Dios, en el nombre en de esta hora Jesús. yo te invito que por fe, esto es una oración por fe, no es que la oración te va a salvar, el que te va a salvar es el Señor, es Dios, pero en un acto de fe A través de repite Jesús conmigo: te salva. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que he estado alejado de ti. Por eso en esta hora yo quiero arrepentirme de cada pecado que he cometido a lo largo de mi vida. Sí, Señor.
Me arrepiento de cada uno de esos pecados y te pido perdón, Señor. Ahora, Perdona mis faltas, perdona mis pecados. en el nombre de Límpiame ahora con la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Limpia mi vestidura. ahora, sí. Bendice mi vida en el nombre de Jesús. Y en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida en este momento. En el nombre de Jesús. Señor. Yo renuncio al mundo, renuncio al diablo y a todos sus demonios. Renuncio a la vieja vida, Ahora renuncio a la brujería, a la magia, a los tarot, a toda práctica de las tinieblas. En el nombre de Jesús me hago libre de todas esas cosas y te acepto y pido que tu Espíritu Santo me llene en esta hora. En el nombre de Jesús y me selle. En el nombre de Jesús. Señor, y en esta hora oramos por estas personas, Señor, que han hecho esta oración. Sí, Señor. Señor, queremos En el nombre de soltar Jesús. la salvación de Dios sobre cada uno de ellos. Bacán, Señor, sí. cortamos, Señor, toda maldición en sus vidas, toda atadura, Sarabaquía, toda ligadura, Shita, todo Bacán, trabajo de en las el nombre de tinieblas. Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, cortamos ahora y deshacemos toda práctica que han hecho, todo aquello el que los ha nombre de ligado Jesús. con la brujería, con la En el hechicería, nombre de con la Jesús. vieja vida. En Ahora, el nombre Dios. poderoso de Jesús, ahora queda sin efecto todas esas prácticas y son libres. Declaramos que son libres, Ahora, Padre, en el verdaderamente nombre de libres. Jesús. Señor, los bendecimos a ellos y a toda su familia. Si están enfermos, si están pasando dolencias, si están pasando enfermedades, ellos o su familia, Señor, soltamos la palabra de Sí, sanidad Señor, sobre aleluya. cada uno de ellos y oramos por cada uno de ellos. Señor, bendice toda la audiencia, bendice todos Sí, nuestros Señor. contactos, Aleluya. bendice a través de estas ondas a cada hermano, a cada hermana alrededor de las naciones. Señor, bendice, Señor, Ahora, a Señor. tu remanente santo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gloria Amén, a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, Saludando Señor. a la hermana Claudia. Amén, Alejandra. amén, amén. Amén. Bendiciones a todos los hermanos, los que nos Amén. hemos saludado, sean bendecidos. A Los la hermana esperamos. Juliana, que La hermana tardó en conectarse Juliana, porque gloria no- a Dios. no Amén. podía entrar por el amén. link. Sí. Hermana Juliana, sí, no, no es que no tiene que salir más de su hogar, Amén. son casos, están así. Hay que tomar las respetar medidas y tomar las solamente. medidas de cuidado. Sí. Usted hasta ahora ha tomado las medidas de cuidado, cuídese. Cuídese salga con barbijo, lávese las manos cuando entre, lave las cosas que entra. Nosotros tenemos siempre una rejilla con cloro, con lavandina, y a cada cosa que traemos del mercado donde sea, antes Amén. de tener acá, las limpiamos todas con esa rejilla, y aún las bolsas que traemos del mercado las limpiamos también. Después Amén, las usamos, Señor. pero las limpiamos nuestras manos, limpiamos todo aquello. Si usted hace las cosas bien, Dios lo va a guardar, porque no podemos echarle la culpa a Dios y después nosotros nos enfermamos por una culpa nuestra. Sí, sí. Si usted, se agarra algo porque usted no fue culpable, Dios la va a guardar y la va a cuidar. Pero nosotros extrememos la medida de cuidado y no salgamos a lo loco, como ha salido tanta gente, Amén. a llenar las calles y no cuidarse. Amén. Cuidémonos entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermano, Amén. hasta mañana. Los esperamos a las 7 de la tarde. Y que el Señor los bendiga y que tengan una excelente Muchas noche. bendiciones. Y que compartan en familia. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente. Y saludos a la futura abuela Adriana Díaz. Amén, amén. Dios te bendiga. Gloria a Dios.